Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque amigos, el que les traigo hoy es bomba. Literalmente una bomba romántica, por supuesto. Ya saben que por aquí amamos el drama, el chismecito, las historias de amor, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de Mert Ramazan Demir, Afra Saraoglu, y una propuesta inesperada. El título no es broma, Vamos a desentrañar un secreto, el secreto que estaba a la vista de todos. Y por supuesto, como siempre, lo vamos a hacer juntos. Antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de emociones, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, insistan. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque cada semana, o casi, les traigo novedades, análisis, chismes, todo sobre el mundo de las series turcas de las estrellas de cine. Y claro, no se olviden de dejar su like si les gusta lo que ven, que eso me ayuda un montón. ¿Listos? Pues empecemos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos con este tema? Mert y Afra. ¿Qué podemos decir? Una pareja que nos conquistó a todos. No solo por sus personajes en la serie Seyran y Ferit, la aclamada Yalan, sino también por la química que tenían en la vida real. ¿Recuerdan? La mirada, las sonrisas, los paparazzi. Los rumores, las fotos, todo nos hacía soñar con un romance fuera de la pantalla. Y es que es imposible negar la conexión entre estos dos. Así que cuando empezaron a surgir los rumores de su relación, el fandom enloqueció. Y con justa razón, ¿verdad? Todos queríamos que fuera real, que ese amor que veíamos en la serie se trasladara a la vida real. Y al parecer así fue por un tiempo. Compartieron muchos momentos juntos, viajes, eventos, declaraciones que no necesariamente confirmaban, pero tampoco negaban nada. Era un juego constante, un tira y afloja que mantenía a todos expectantes. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esa bomba romántica que les mencioné en el título? Bueno, amigos, como saben, en el mundo del espectáculo, todo es especulación hasta que se confirma. Y desafortunadamente la confirmación, en este caso, no fue precisamente la que esperábamos. Recuerdan que en mi canal siempre les digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que a pesar de todos los rumores y las supuestas pruebas, el amor, al parecer, tuvo un final inesperado, al menos para muchos. Y aquí es donde entra en juego la propuesta inesperada. ¿Pero qué es exactamente lo que sucedió? ¿Por qué digo inesperado? Bueno, lo que se filtró o se supo, o se rumorea, es que Mert le habría propuesto matrimonio a Afra. ¡Boom! ¿Me explico? ¿Se imaginan la escena? La emoción, el romanticismo, una propuesta formal, quizás con anillo y todo. Un cuento de hadas. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro que muchos no esperábamos. Porque aparentemente Afra rechazó la propuesta. Sí, lo escucharon bien. Un no rotundo. Y amigos, este es el secreto al descubierto. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Afra, después de todo el amor que se profesaban públicamente, le dijo que no a Mert? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y a veces difícil de entender desde fuera. Hay varias teorías, claro. La primera y quizás la más plausible es que simplemente las prioridades de Afra no coincidían con las de Mert en ese momento. Tal vez no se sentía lista para dar ese paso, tal vez sentía que aún no era el momento adecuado, o tal vez, simplemente, no estaba segura de sus sentimientos. Es importante recordar que cada persona tiene su propio ritmo y sus propias metas en la vida. El matrimonio es una decisión muy importante y debe tomarse cuando ambos estén completamente convencidos y preparados para ello. Otra teoría, un poco más dramática, es que habría habido problemas en la relación. Tal vez discusiones, desacuerdos o diferencias irreconciliables que llevaron a Afra a tomar la decisión de no casarse. Podría ser que, tras un tiempo, Afra se diera cuenta de que lo que sentía por Mert no era suficiente para construir un futuro juntos. A veces las relaciones se desgastan y, a pesar del cariño y el afecto, las diferencias pueden ser demasiado grandes para superar. La presión mediática, las expectativas del público y las exigencias de la vida profesional pueden ser factores que complican aún más la situación. Y finalmente existe la posibilidad de que ambos simplemente no estuvieran destinados a estar juntos. A veces el amor no es suficiente.
A veces, por más que haya atracción y química, las personas no son compatibles a largo plazo. La compatibilidad, más allá de la pasión inicial, es fundamental para construir una relación duradera. Es importante que ambos compartan valores, metas y una visión similar del futuro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la propuesta de matrimonio de Mert fue rechazada. Y esto, obviamente, tuvo consecuencias. La relación, que ya tenía una base inestable debido a la presión mediática, se vio afectada. La ruptura, aunque no se anunció oficialmente de inmediato, se hizo evidente con el tiempo. Las salidas juntos cesaron, las fotos juntos se volvieron escasas, y los rumores sobre nuevos romances comenzaron a circular. En este punto es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. No sabemos con certeza qué pasó entre ellos. Solo podemos especular basándonos en la información que llega a nosotros a través de los medios y las redes sociales. Lo importante es respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. La vida de las celebridades está constantemente expuesta, y a menudo, se ve distorsionada por la opinión pública y las expectativas de los demás. Es fundamental recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que aprendemos de estas situaciones. Y en este caso creo que la principal lección es que el amor es complicado. No siempre es como lo vemos en las películas, no siempre es fácil, y no siempre dura para siempre. A veces, dos personas que se quieren mucho simplemente no pueden estar juntas. Y eso no es necesariamente un fracaso. Es simplemente la vida. El amor evoluciona, cambia y a veces simplemente se transforma en otra cosa. Es importante aprender a aceptar los finales y a valorar los momentos vividos. Y ahora, ¿qué ha pasado con Mert y Afra después de todo esto? Pues bien, ambos han seguido con sus vidas y sus carreras. Mert sigue triunfando en la actuación, con nuevos proyectos y nuevos personajes que nos siguen enamorando. Su talento es innegable y su popularidad continúa creciendo. Afra, por su parte, también continúa su trayectoria con éxito, y parece estar enfocada en su crecimiento personal y profesional. Está demostrando su versatilidad como actriz, y su capacidad para interpretar diferentes roles. Y aunque ya no están juntos, el cariño que se tienen es innegable. Se rumorea que mantienen una relación cordial, y que se respetan mutuamente. Y eso, amigos, es lo más importante. El respeto mutuo, la madurez y la capacidad de mantener una relación sana, incluso después de una ruptura, son cualidades muy valiosas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor es impredecible. Que las propuestas de matrimonio no siempre terminan en boda. Y que a veces la vida nos sorprende con finales inesperados. Y también, por supuesto, que la química entre Mert y Afra fue real y nos regaló momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su conexión fue evidente para todos y su historia, aunque con un final diferente al esperado, nos dejó una huella imborrable. Pero, ¿qué más podemos extraer de esta situación? Podemos reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de la comunicación en una relación, y sobre la necesidad de ser fieles a uno mismo y a sus propios deseos. La presión mediática, como mencionamos antes, es un factor muy importante. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio del público, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado y comentado. Esto puede ser muy agobiante y puede afectar la estabilidad de una relación. Es fundamental que las parejas que están expuestas a esta presión, tengan una comunicación abierta y sincera, y que se apoyen mutuamente. La comunicación es clave en cualquier relación, pero aún más en una donde las expectativas externas pueden ser tan altas. Es importante expresar los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones de manera clara y honesta. También es crucial escuchar activamente a la pareja y tratar de entender sus puntos de vista. Una comunicación deficiente puede llevar a malentendidos, resentimientos y, en última instancia, a la ruptura. Finalmente, la importancia de ser fieles a uno mismo y a sus propios deseos. A veces la sociedad, la familia o incluso los amigos, nos presionan para tomar decisiones que no son las que realmente queremos. Es fundamental escuchar a nuestro corazón, y tomar decisiones que nos hagan felices y que nos permitan crecer como personas. Si Afra decidió rechazar la propuesta de Mert, es porque probablemente sintió que esa era la decisión correcta para ella en ese momento.
Y debemos respetarla por eso. La historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor es un camino lleno de sorpresas, y que a veces, los finales no son los que esperamos. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, y sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la autenticidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos desentrañado este secreto, hemos analizado esta bomba romántica, y hemos reflexionado sobre el amor y las relaciones. Espero que les haya gustado el vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos análisis, y estos chismes que tanto nos apasionan. Es una comunidad increíble y me siento muy afortunado /diagonal de poder compartir este espacio con ustedes. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son los mejores. Siempre me motivan a seguir adelante y a crear contenido que les guste. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Afra tomó la decisión correcta? ¿Les hubiera gustado que se casaran? Cuéntenme todo. Quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Siempre es enriquecedor escuchar diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus compañeros fans de Mert y Afra, con todos los que aman las series turcas y los dramas románticos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así juntos seguiremos disfrutando de estas historias, comentando, analizando y sobre todo divirtiéndonos. Juntos podemos formar una comunidad cada vez más grande y apasionada por el mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.